allá por España y Paraguay. Buenos días. Han pasado 3 minutos desde las 11 de la mañana en este sábado 18 de marzo de 2017. Momento propicio, nos dice Florencia Citelli desde los controles técnicos aquí en FM en Tránsito, para comenzar un nuevo programa, el número 328 del Defensor del Pueblo. Y aquí estamos precisamente con el Defensor del Pueblo, Abraham Leonardo Gac, con Valeria Fernández, un servidor, Enrique Pochat, y comunicados con ustedes porque han sintonizado su receptor en el 93.9 de la frecuencia modulada o están conectados desde algún lugar del planeta a través de internet, www.fmentransito.org.ar o www.comunicacionsocial.org.ar. Cualquiera haya sido el modo en que hayan establecido esta comunicación, nosotros estamos, como siempre, muy reconocidos desde que lo hayan hecho y esperamos acompañarlos aquí hasta el mediodía desde los estudios de FM en Tránsito en Castelar, municipio de Morón, provincia de Buenos Aires, y ustedes en algún lugar, en su casa, en el trabajo, en algún lugar escuchando, compartiendo con nosotros este momento de comunicación, que como siempre comenzamos con la palabra del Defensor del Pueblo. Buen día, gracias Enrique. Buen día vecinos, vecinas, compañeros de trabajo. Como señalé en otra oportunidad, trato de utilizar estos pocos minutos que nos tomamos como editorial simplemente para transmitir las preocupaciones, inquietudes, ideas que pasan por mi cabeza los días previos de la semana, tratando de presentar salir un poco del temario propiamente de la temática de la ciudad, de los problemas inmediatos, y tratar de ver un poco alguna otra cosa que pasa. Hoy no tengo otro camino, no hay otra posibilidad en su importancia de que plantear lo que en el día de ayer apareció como una noticia, una información de un periódico, concretamente el diario Clarín, muy leído, tal vez el más leído del país, informando de una conversación privada que tuvo el expresidente de España y actual gestor comercial con el presidente de la Nación. Realmente no ha habido otro testigo, así que el presunto conocimiento de lo que se conversó tiene que ser trascendencia de alguna de las partes, no existe otro camino. Y en esa información se traía la intervención del propio expresidente González en la conversación, señalando de que era muy difícil obtener inversiones de España y adelanto en algún momento de Europea, de la Comunidad Europea, mientras no estuviera detenida la expresidenta de la Nación. Realmente es tan escandalosa la información, es tan escandalosa que uno no podía creerlo, estaba asombrado y pasaba del asombro a la indignación. ¿Cómo es posible que haya sucedido una cosa así? Lógicamente los medios inmediatamente se conectaron con con González, que buscando al autor de este episodio, que no solamente negó terminantemente haber conversado de ello con el presidente, sino que además habló de sus sentimientos, qué pensaba él con respecto a lo que él mismo calificó como tratar de impedir la actividad política de un contrincante buscando estos medios oscuros e ilegales, porque no cabe ninguna duda que una persona que no es oriunda de nuestro país, que no vive en nuestro país, que fue
una figura importantísima en el crecimiento de España después de la caída de Franco, haya podido inmiscuirse en un tema propio de la Argentina y además solicitar y pensar que el Poder Ejecutivo podía interferir la acción de la justicia, influenciarla. Realmente me parece que esto es un escándalo. Lo que uno se pregunta cuál es el objetivo de publicar algo así. Una desmentida, por otro lado, que iba a venir, era obvio que iba a venir, y que realmente uno piensa qué intencionalidad hay, o del diario, o vaya a saber de quién, de ir instalando conflictos, situaciones de confrontación que realmente afecten la vida democrática y los derechos democráticos de cada uno de nosotros. En una palabra, afectando el sistema democrático que la Constitución, que el país se ha logrado construir penosamente en todos estos años. Realmente es asombroso y también yo no me queda otro medio que señalarlo, no sería honesto si no lo hago, preocupado de por qué el propio presidente de la Nación no ha salido también a negar esta conversación, porque realmente si no, uno podría pensar que esto es un trascendido del propio presidente, y esto realmente sería muy grave, porque la reacción que habría que haber tenido en ese momento frente a una intervención, si fuera cierta, desde luego, en una cuestión interna de nuestro país por parte de un extranjero, y además por mezclando y señalando la posibilidad de que el Poder Ejecutivo influya en las decisiones del Poder Judicial, realmente es muy escandaloso y preocupante al mismo tiempo. Miremos algunos hechos que se están produciendo, lo que ha pasado el día jueves con las madres de Plaza de Mayo, que se vieron a lo mejor yo diría por primera vez confrontando con un gobierno civil democrático para poder expresar esa protesta que ha pasado a la historia como un hecho inusual, absolutamente inusual, y de la cual los argentinos, las madres en realidad, pueden estar orgullosas de haber llevado a cabo. En fin, estemos atentos, ciudadanos, amigos, estemos atentos, no nos dejemos arrastrar a una situación de un país en conflicto cuando nosotros poco a poco podemos ir generando una convivencia democrática que es imprescindible. Muy bien, enseguida regresamos con el programa del Defensor del Pueblo. Y continuamos en este programa del Defensor del Pueblo, el 328 de esta ya 9ª temporada. Y bueno, y tenemos en línea a Lucas Clark, que es vicepresidente de ADECUA, y esto tiene que ver con que el miércoles 15 fue el Día Mundial de los Derechos de los Usuarios y los Consumidores, así que lo invitamos a que nos cuente un poco cuáles son esos derechos. Muy bienvenido, Lucas Clark. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, Lucas, estamos acá con Abraham Gac, con Enrique Pochat, y teníamos ganas... Disculpame, sabés que los escucho muy bajo, no se escucha bien. ¿No se escucha bien? A ver si subimos un poquito. ¿Ahí nos escuchás mejor? Sí, ahora perfecto. Ahora perfecto. ¿Cómo muy están? Bien. Buen día. Buen día. Bueno, un poco contábamos que fue el Día de los Derechos del Consumidor, que sos el vicepresidente de ADECUA, y acá Enrique preguntaba qué era ADECUA, así que si nos querés contar bien qué significa. Se escucha, perdóname, pero no me escucha. Se volvió a escuchar muy bajo. Contábamos un poco, ¿ahí me escuchás un poco mejor? Sí, ahora sí. Bueno, contábamos un poco que perteneces a la asociación ADECUA, que es una asociación de derechos de consumidores y usuarios, ¿verdad?, de la República Argentina. Exactamente. Que funciona ¿hace cuántos años ya? Nosotros arrancamos a funcionar en el año 95. Es una de las asociaciones más antiguas, digamos, considerando que
la figura de las asociaciones de defensa del consumidor se incorpora en la Constitución reformada del año 94. A partir de ahí se empiezan a desarrollar la mayoría de las asociaciones y nosotros somos de las más antiguas. De hecho, somos la tercera o la cuarta que se creó en la Argentina. Bien. Y No empezó contigo, ¿verdad, Lucas? Buen día. Buen día, ¿cómo le va, doctor? No le escuché lo que me preguntaba. No, yo le decía que al hacer vos la historia de Adecua, le decía de que vos no fuiste el primer presidente tampoco. No, por supuesto, no, era un poco joven en ese momento para ser presidente, pero bueno, ahora no, yo me incorporé a Adecua hace 3 años. Hace 3 años como vicepresidente. Está bien, muy bien. tenemos que decir que Abraham Gac conoce a Lucas Clark de su época del Pellegrini, ¿verdad? Porque si no, tanta amistosidad, ¿no? Sí, por supuesto. La verdad que, bueno, debo decir en honor a la verdad que he aprendido mucho. El doctor Gac era el rector cuando yo estaba en el colegio y bueno, he aprendido muchas cosas de él y en especial esto de defender los derechos de la gente. Así que para mí es una alegría poder compartir este momento. Lo compartimos, hemos tenido bastantes discusiones, ¿verdad, Lucas? Nos hemos peleado bastante, pero la verdad que con las discusiones también uno aprende, en especial cuando es adolescente. Hemos discutido bastante, pero nos queríamos bastante también. Es cierto. Bueno, y es importante aclarar entonces que siguen en el mismo camino esto de defender los derechos de los ciudadanos, así que bienvenidos entonces en ese recorrido. Lucas, bueno, Sí. ¿cuáles son los reclamos más habituales que recibe Adecua en estos últimos tiempos, ¿no? Respecto de los servicios, del acceso al consumo. Exacto. Nosotros, bueno, este año es un poco especial, en realidad el año pasado y este año, por el tema del aumento de tarifas, es un poco la temática que abarca casi la totalidad de los reclamos. En términos generales, fuera de lo que es tarifa de servicios públicos, lejos lo que está en el puesto número 1 en el índice de reclamos es la telefonía celular, tanto por cuestiones de facturación o cuestiones administrativas como cuestiones de servicio. Fuera de eso, lo que te mencionaba, el año pasado y este año con el tema del aumento de tarifas es el ítem principal en los reclamos que nos llegan. Claro, y también hay mucho, me parece, no sé, por ahí como confusión respecto de cuáles son los derechos de los consumidores. Digo, el ciudadano común a veces no accede a la ley o a cómo saber cuáles son sus derechos de acuerdo a lo que dice la ley. ¿Cómo transmiten ustedes esa información? ¿Hay algún lugar? El derecho a la información del consumidor del consumidor y el usuario, ¿no? Respecto a sus derechos, está, como te mencionaba antes, amparada en el texto constitucional, con lo cual es una responsabilidad fundamental del Estado, en primer término, difundir esos derechos y lo que se denomina la educación al consumidor. Las asociaciones justamente somos también una correa de transmisión de esto. Nosotros creemos que es muy importante difundir y crear cultura como consumidor, que implica, por un lado, los derechos que tenemos, que nos asisten según la ley, pero también las responsabilidades que se tiene como consumidor. Nosotros, en este sentido, fundamentalmente lo que hacemos es organizar, a veces en conjunto con algunos organismos estatales y otras veces de manera independiente, actividades en colegios, en barrios, en otras asociaciones civiles. Por ejemplo, ayer tuvimos una reunión en el barrio de Saavedra, en la capital, con la gente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires, donde convocamos a los vecinos del barrio para charlar un poco y transmitir para que puedan conocer un poco cuáles son sus derechos. Pero creemos que es fundamental tanto la información como la educación al consumidor, y para esto también es importante arrancarlo desde chicos, desde la escuela, no solo secundaria, sino también primaria, porque la realidad es que uno es consumidor desde muy chico, claro. Digamos, desde la primera infancia uno se convierte en consumidor, y es necesario que los chicos desde chiquitos puedan ir conociendo cuáles son sus derechos y, como te decía, también sus responsabilidades. Sí, sus obligaciones ciudadanas también, obviamente. Exacto. Y vos hablabas recién de los servicios públicos de estos últimos 2 años que hubo tanta tarifa con aumento y demás.
nosotros también, como en la Defensoría del Pueblo, hemos tenido bastante intervención. Abraham ha participado, por supuesto, en las audiencias públicas. ¿Y cuál es el camino que debe seguir un ciudadano, digamos, que se encuentra con una boleta que o que no puede pagar o que le parece excesiva? Lamentablemente, no hay una vía directa cuando la boleta es excesiva, o sea, uno la considera excesiva o fuera de la capacidad de pago. Lamentablemente, cuando está la boleta, si no está mal facturado, es decir, si no hay un error de medición, un error técnico, un error administrativo, una vez que está formulada la boleta se convierte en una obligación y no hay un recurso que uno pueda interponer para no pagarla. Sí, lo que está, que es tal vez preventivo y que nosotros creemos que se tiene que ampliar mucho más, y en nuestras participaciones en las audiencias públicas también lo planteamos, es la cuestión de la tarifa social. Nosotros creemos que hay que ampliar un poco más y hay que facilitar el trámite para el acceso a la tarifa social. Nosotros hacemos relevamientos y recorremos distintos puntos del país, y la realidad es que hay mucha gente que está en condiciones de solicitar la tarifa social, que por falta de información o por dificultades a la hora de realizar el trámite no lo hace. Bueno, y esto tiene una consecuencia directa, naturalmente, en el bolsillo. Nosotros lo que planteamos es que tiene que haber una ventanilla única de gestión de tarifa social para todos los servicios públicos, y que no sea una cuestión tan complicada, y aparte la necesidad de hacer desaparecer algunos requisitos o criterios de exclusión que consideramos ridículos. Por ejemplo, uno no puede acceder a la tarifa social del gas si tiene un vehículo con una antigüedad menor a 10 años. La verdad que no es un criterio de riqueza o de capacidad de pago tener un vehículo digamos, de menos de 10 años. A veces es por necesidad, una herramienta laboral, una cuestión de salud, etcétera, claro, etcétera. Entonces consideramos que lo que hay que empezar a hacer es facilitar los trámites y eliminar estos requisitos de exclusión que son ridículos. Tal vez esa es una manera de lograr que más gente pueda tener acceso a la tarifa social, que en realidad es la única herramienta, digamos, que existe para el caso que vos me planteabas, ¿no? Para quien no puede pagar la tarifa corriente. Claro. Con un agregado de que a medida que se va disminuyendo a la participación del salario, las situaciones, las cifras para estar excluido y tener la tarifa social se mantiene fija. Exacto. Y lo otro está tendría que haber también un disminuyendo, criterio de actualización automática. con lo cual el límite fijado para dar la tarifa social es insuficiente. Es decir, por solo tener a lo mejor un ingreso de 100 o 200 pesos mensuales mayor, queda excluido del acceso a la tarifa social. Nosotros trabajamos mucho el tema de la tarifa social, resolvemos el problema realmente con nosotros. Los que concurren a la Defensoría no tienen prácticamente que hacer ningún trámite, nos traen la información y nosotros mismos hacemos toda la tramitación, y por lo que yo sé, te diría que con éxito prácticamente total cuando lo aceptamos, porque está incluido. Pero también es cierto, como vos muy bien lo señalás, que en muchos casos hay exigencias, sobre todo cuando empezó el tema del problema de la luz, no se tomaba en cuenta muchos de los requisitos que sí se tomaban en cuenta para la exención en el gas, ¿no? Exacto. Eran diferenciales muy significativos, ¿no? Sí, es que en realidad es una cuestión permanente en todo lo que es la política actual de servicios públicos, la falta de información general para el usuario, en cómo acceder a la tarifa, en cuáles son los requisitos, cómo leer la factura. No digo una cuestión técnica que todos los usuarios tengamos que saber todos los detalles, porque es muy difícil, pero sí por lo menos que haya un criterio de información que le permita al usuario, cuando ve la boleta, ver directamente cuánto consumió, y que no sea tan complejo, porque también, digamos, hay una intención de promover la cultura del ahorro energético, que está muy bien, nosotros eso lo vemos muy bien porque la energía hay que cuidarla. Ahora bien, ¿cómo uno va a poder ahorrar si no sabe y no ve de manera clara en la factura cuánto es lo que consumió, si no sabe de manera clara cuánto gasta cada uno de
los artefactos de la casa. Es decir, es una cuestión general de falta de información. Por ejemplo, ahora en el aumento de la luz va a ser en 3 veces, y a partir de febrero del año que viene el remanente del aumento se va a pagar en 48 cuotas. Realmente, ¿qué usuario con esos números y con las 48 cuotas va a saber realmente qué es lo que está pagando? Es una locura. Sí, sí. Yo quería consultar, porque recién hablábamos de la tarifa social, ¿cuáles son los parámetros? O sea, ¿qué implica la tarifa social? ¿Qué descuento implica la tarifa social en todos los servicios? Digamos, ahí en el caso de la luz, que también eso es una cuestión a revisar, la tarifa social lo que hace es poner una determinada cantidad de energía disponible, es decir, hasta determinado tope no se paga. Nosotros creemos que también esto es un poquito complicado porque, por ejemplo, tenemos muchos casos que nos llegan de electrodependientes que piden la tarifa social por la condición de salud que tienen, acceden, pero la verdad es que la cantidad de energía que se les da de manera gratuita no les alcanza ni para cubrir la mitad de las necesidades mensuales que tienen. Entonces esto también es medio complicado. Sí, después, en el caso del La gas, palabra complicado que vos usás en realidad te debería decir es injusto, ¿no? Sí, totalmente injusto. Totalmente injusto, pero realmente es una cuestión de, o sea, no es gente que puede ahorrar en electricidad, porque es gente que la necesita. Sí, es vital en el caso. Es vital, digamos, y en ese sentido sí. Nosotros también estamos estudiando la posibilidad en determinados casos de iniciar acciones, porque ahí sí hay una cuestión, acciones judiciales me refiero, porque sí hay una cuestión que vulnera claramente derechos constitucionales. Eso es totalmente claro. Digamos, no tienen posibilidad de vivir si digamos, con una factura aparte que muchas veces, en muchos casos, supera los 10.000, 15.000 pesos. Eso es una locura total. Sí, conocemos el tema porque habrán intervenido como defensor del pueblo en algunos casos acá locales de electrodependientes. Bueno, eso entonces, en cuanto a la luz, a la energía eléctrica. Y en cuanto al gas, ¿cómo es lo de la tarifa social? ¿Qué implicaría? Lo del gas, lo que se hace es baja el precio y también determinada cantidad de consumo libre, y baja directamente el precio de la tarifa. Del metro cúbico, digamos, de gas. Exacto. Y bueno, y el agua, que es un servicio además que es, digamos, no es privado, ¿cómo es? Hay un monto fijo, ¿verdad? Sí, también es el mismo criterio. En el caso del agua, hoy lo que es energía, es decir, luz y gas, se tramitan por la misma vía. En el caso del agua, hoy hay menos requisitos para lo que es la tarifa social, y tiene un trámite aparte, bueno, también por esto, porque es un servicio esencial, ¿no? También no se corta el agua, por ejemplo, ante la falta de pago. Ahí hay un poco de diferencia en lo que es gas y luz y agua. Perfecto. Y bueno, y después, ¿qué otros temas, digamos, trabajan? ¿Cómo pueden acercarse los ciudadanos que tengan un inconveniente, ya sea como usuario o como consumidor, tanto en un servicio público como en un servicio privado? Nosotros, por el lado, digamos, de los servicios públicos, participamos en todas las comisiones de usuarios de los entes reguladores, que ahí trasladamos muchas veces las inquietudes de los usuarios. Y en cuanto a lo que sería la otra parte, decirlo de consumidores, nosotros tenemos, bueno, atención naturalmente por redes sociales, por mail, por teléfono, y atendemos de manera presencial 3 veces por semana, y básicamente lo que hacemos es orientar o incluso a veces gestionar determinados reclamos. La ley de defensa del consumidor nos permite a las asociaciones de consumidores actuar como una suerte de conciliadores frente a las empresas. Es Con decir lo que cual nosotros muchas veces lo que hacemos es, previo a asesorar al consumidor para que inicie una acción administrativa o judicial, gestionamos con la empresa en una suerte de conciliación express, por decirlo de alguna manera, a ver si hay posibilidades antes de iniciar el reclamo formal de que solucionen el reclamo del consumidor. Y esto, bueno, en muchos casos es positivo. Hay empresas, realmente uno lo tiene que reconocer también, hay empresas que tienen una cultura de, por lo menos,
respetar o intentar respetar lo que son los reclamos de los consumidores, y hay otras que realmente no les importa, no brindan respuesta, o la respuesta que brindan es nula y no en ningún grado satisface lo que es el reclamo del consumidor. Esto también de manera natural tiene que ver con que, por lo menos a nuestro juicio, hay una falta de presencia del Estado a la hora de multar y de seguir lo que son los expedientes administrativos ante una falta por parte de los comerciantes. Sí, yo justamente me parecía importante también tener una asociación o algún ente de defensa del consumidor, porque hay mucho, uno va escuchando, ¿no? Esta imposibilidad siempre de reclamarle a la empresa, de las pocas vías de reclamo y de la poca escucha también, en general de las empresas privadas, de las empresas de telefonía, de las empresas de consumo, de los comercios, ¿no? Hay pocas vías de reclamo y no se escucha a la gente. Entonces pueden recurrir, por ejemplo, a Adecua, ¿no? Exacto. ¿Que queda dónde? Adecua queda en Ciudad de Buenos Aires, en Callao y Corrientes, es Callao 420. Nosotros atendemos los martes, los miércoles y los jueves de 12:30 a 18 horas. Independientemente de esto, nosotros estamos en Facebook, estamos en Twitter y tenemos un correo electrónico también que es reclamos@adecua.org.ar, que eso estamos los 7 días de la semana encima y nos pueden mandar cualquier información o reclamo por esa vía, y nosotros por supuesto rápidamente contestamos y cooperamos y orientamos para que se pueda satisfacer la demanda. Perfecto, y por supuesto tenemos también todas las defensas del consumidor estatales que están en algunos municipios, también las defensorías del pueblo, muchas de ellas toman reclamos de los usuarios y los consumidores. Si no hay, nosotros de Morón tenemos del municipio una oficina de este tipo, así que invitamos a todos aquellos que también que estén acá en Morón se acerquen a esta oficina. ¿Y ustedes también trabajan con alguna oficina estatal, digamos, o no? ¿Articulan con alguna...? Nosotros lo que hacemos es cooperar con oficinas estatales puntualmente en programas o actividades que desarrollamos en conjunto o que a veces nos invitan. Nosotros lo que siempre también promovemos es la utilización de una herramienta que es muy buena, que se crea a partir de la última reforma de la Ley de Defensa del Consumidor, que es un programa que hoy se denomina Consumo Protegido, que es un programa de la Dirección Nacional de Defensa que está en la órbita de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. Uno entra directamente a la web de Consumo Protegido, crea un usuario, formula la denuncia online, y más o menos en un plazo de 24 horas, al mail que uno puso a la hora de registrarse, le llega un link para elegir hora, lugar y fecha de una audiencia de conciliación con la empresa, que por lo general no excede los 20 o 30 días. La verdad que nosotros recomendamos también esa herramienta porque muchas veces ayuda, en especial cuando se trata de estas empresas o de estos proveedores que directamente no dan respuestas o dan respuestas esquivas. Muchas veces cuando les llega una citación del Estado, esa respuesta esquiva se convierte en una preocupación y terminan cumpliendo lo que deben. Así que esa también es una herramienta que es importante difundir y recomendar. Bueno, Lucas, te agradecemos mucho que hayas hablado con nosotros en la semana ya, digamos, de mundial de los derechos del usuario y de los consumidores. Ha sido muy clarificador para todos los oyentes, creo yo. Lucas, yo quiero terminar la entrevista diciéndote que estoy muy orgulloso en la forma que explicás, en la forma que usás el idioma, y uno sueña de que a lo mejor contribuyó en algo en que eso ocurra. Así que nuevamente gracias por tu intervención. No, gracias a usted. El orgulloso soy yo de poder, es como un cierre de ciclo, ¿no? Haber aprendido de usted cuando estudiaba en el colegio y hoy poder hablar en su programa realmente me pone muy orgulloso y muy contento, así que desde ya a disposición de lo que podamos ayudar desde Adecua con la oficina de ustedes, estamos a entera disposición. Muchas gracias. Bueno, sería interesante entonces organizar también alguna vez, ¿no? Alguna charla conjunta. Cuando quieran, ahí estaremos. Muchas gracias, Lucas, y estaremos en contacto nuevamente. No, gracias a ustedes, que tengan buen día. Bueno, escuchábamos recién a Lucas Clark, vicepresidente de Adecua, una de las asociaciones de la Argentina respecto de los derechos de los usuarios y los consumidores, así que muy interesante la charla. Vamos a ir a una breve pausa y enseguida regresamos con el programa del Defensor.
cesar, buscando volverse copla para hacerme llorar. Y regresamos al programa del Defensor del Pueblo este sábado 18 de marzo, previo a lo que va a ser la Semana de la Memoria la semana que viene, ¿no? Que tenemos que todos recordar y participar. Como siempre en este tramo del programa tenemos la columna de Enrique Pochat, esta vez intitulada Perseverancia. El miércoles de esta semana, el 15 de marzo, el Tribunal Oral Federal de San Martín condenó a prisión perpetua a quien se desempeñó como director de institutos militares durante la última dictadura, Santiago Omar Riveros, y a quien fue, en ese tiempo, director del Colegio Militar de la Nación. Luego llegó a presidente de facto, Reinaldo Benito Viñone. En el proceso se juzgaron los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 6 soldados conscriptos que cumplían el servicio militar en el Colegio Militar durante la última dictadura: Luis Daniel García, Luis Pablo Steinberg, Sergio Omar García, Hugo Néstor Carballo, Roberto Néstor Britos y Mario Vicente Molfino. Salvo este último, secuestrado en febrero de 1977, el resto fueron privados ilegalmente de su libertad en agosto de 1976. Luis García, Luis Steinberg y Molfino permanecen desaparecidos y en su momento el ejército los declaró desertores del servicio militar obligatorio, en tanto que los otros 3 recuperaron su libertad y fueron licenciados por el propio Viñone hasta que les dieron la baja del servicio. La misma pena de prisión perpetua ha recibido Mario Rubén Domínguez, que con el seudónimo de Escorpio actuaba, siendo suboficial del ejército, integrando los grupos de tareas, y actuó en el centro clandestino de detención El Campito, en Campo de Mayo. Otros 4 acusados recibieron condenas de entre 15 y 3 años de prisión. Los testimonios de los conscriptos sobrevivientes de los secuestros y de otros que cumplían el servicio militar en ese tiempo en el Colegio Militar ha sido una prueba clave en este juicio. Ya vienen declarando desde 1982. También ha sido fundamental la lucha de las familias Steinberg y García, que procuraron el esclarecimiento de los hechos inmediatamente luego de que se produjeran. El habeas corpus que presentaron abrió paso a una investigación del juez Carlos Oliveri, quien ya en 1982, en dictadura, convocó a declarar a todos los conscriptos de esa clase. En enero de 1984, solo 30 días después de dejar la presidencia de facto, el entonces general Viñone fue detenido. Luego se determinó la competencia de la justicia militar y quedó en libertad. El proceso se reinició en 2008. Jaime Steinberg, el padre de Luis, falleció ese mismo año. Sara, su madre, falleció hace pocos días, hace poco tiempo en realidad, en enero de este año, poco antes de llegar al momento de la sentencia. Aunque no pudieron estar presentes en la sala, sí lo estaban en el recuerdo emocionado de los militantes de derechos humanos que colmaron la sala de juicio en los tribunales orales de San Martín. Sobre todo a través de su hija Marcela, hermana de Luis. También estuvo presente Laura, la compañía de Luis, llamado El Huevo García, que estaba embarazada en el momento en que éste fue desaparecido. Y la hija de Laura y Luis, ahora de 40 años, el tiempo transcurrido desde que desaparecieron los jóvenes y comenzara la lucha perseverante de sus familias por conocer su paradero primero, por esclarecer los hechos y para que los jueces establecieran las responsabilidades de los graves crímenes y sancionara a sus autores. El capitán José Luis D'André Amor reconstruyó la historia de 122 soldados que desaparecieron mientras cumplían con el servicio militar obligatorio y las expuso en un libro, El Escuadrón Perdido. En él leemos que Luis Steinberg nació en febrero de 1954 y desapareció el 10 de agosto de 1976. Fue secuestrado en una calle de Morón, cerca de su casa. Desde hace unos años, una baldosa en la vereda recuerda ese episodio.
Él tenía permiso de salida todos los días desde las 6 de la tarde hasta la diana del día siguiente para permitirle continuar sus estudios como estudiante de Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Varios testigos vieron cómo Luis fue introducido a la fuerza en un automóvil por un grupo de personas armadas que aguardaban desde mucho antes en la esquina de la casa de la familia Steinberg. Uno de los testigos recogió el documento que cayó del bolsillo de Luis y lo entregó a su padre. Jaime hizo de inmediato la denuncia en la comisaría de Morón y dio aviso del episodio en el colegio militar. Sin embargo, 2 días después del secuestro se presentó en su casa una comisión policial numerosa y fuertemente armada. Bajo las órdenes del mismo oficial que recibiera la denuncia del señor Steinberg, buscaban al desertor. El padre recurrió telefónicamente al general Viñone, quien ordenó al policía suspender el operativo. Desde entonces los padres de Luis hicieron lo imposible por encontrar respuesta a lo ocurrido, pero todo fue infructuoso. Un soldado, también detenido y luego liberado, testimonió que vio a Luis en un galpón de Campo de Mayo con otros prisioneros y muy lastimado. Una mujer que oficiaba de enfermera le decía que no tomara agua porque lo habían picareado. En su recorrido, Jaime y Sara se encontraron con Wenceslao García, padre de Luis, otro conscripto en el colegio militar que había sido secuestrado. Tanto Luis Pablo Steinberg como Luis García militaban en la Federación Juvenil Comunista. En uno de los viajes que compartíamos en el tren Sarmiento en las noches luego de terminar una reunión en la sede de familiares de detenidos y desaparecidos, organizando una de las tantas marchas de esos años convocadas por las organizaciones de derechos humanos, Jaime me contó la experiencia de trabajar junto a Wenceslao compartiendo la lucha común, uno de la colectividad judía y el otro profundo católico. Recordaba también cómo ambos interceptaron a Reinaldo Benito Viñone y su abogado en tribunales en enero de 1984. «Usted nos conoce», señaló Jaime Steinberg. «Allí se encontrará con la justicia», dijo, señalando la puerta del despacho del juez Carlos Oliveri. En el libro El batallón perdido, el capitán D'Andrea Amor, militar que pidió el retiro del ejército en 1976, y fue uno de los fundadores del Centro de Militares por la Democracia, el CEMIDA, escribió que de Steinberg no se supo más luego de ser visto detenido en Campo de Mayo. Tampoco de Molfino, conscripto en el colegio militar, secuestrado en febrero de 1977. La confesión de un suboficial del ejército permitió establecer que Luis García fue arrojado al mar desde una aeronave militar. Jaime y Sara Steinberg continuaron con su militancia en favor de la vigencia de los derechos humanos, por la vida, la memoria y la justicia todos estos años hasta su muerte. Sus figuras están estrechamente vinculadas con el desarrollo del movimiento de derechos humanos en Morón y en toda la zona oeste del Gran Buenos Aires. Ambos fueron fundadores de la Asociación Seré por la Memoria y la Vida. Jaime, su primer presidente. Junto a la sede de la asociación, la Casa de la Memoria y de la Vida tendrá lugar, como todos los años, el próximo viernes 24 de marzo, la sesión especial que todos los años realiza el Consejo Deliberante de Morón en conmemoración de las personas desaparecidas por el terrorismo de Estado. De allí partirán y hasta allí llegarán miles que correrán por la vida, la verdad y la justicia. Seguramente en este año habrá un recuerdo especial de Sara y Jaime, de su lucha por conocer la verdad y que la justicia se pronunciara en el caso de Luis Pablo y sus compañeros, como lo hizo luego de 40 años este miércoles en los tribunales de San Martín. La importancia de la memoria sobre las violaciones a los derechos humanos, la necesidad de que no se repitan, se expresa en la canción Nunca Más, que ahora escuchamos en la versión de su autora Teresa Parodi. A veces te imagino libre de verdad, cumpliendo tu destino de felicidad. Ninguna pena dentro, ni una soledad.
y es tanto ese deseo que parece real. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Ay, la la la, la la la, la la la. Te busco en los que sueñan y los que te dan eternamente todo sin echarse atrás. La gente más sencilla, la que sabe amar y aún tiene coraje para no callar. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Nunca más. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Aprender la lección de la historia Debe ser no perder la memoria. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Nunca más, nunca más, nunca más, nunca más. Los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano. Hacé valer tus derechos. Planeta Oeste presenta recitales, teatro, fiestas. Ahora muy cerca tuyo, los mejores artistas locales, nacionales e internacionales. Entérate de toda la programación en Facebook, Planeta Oeste Producciones, y en Twitter, @Planeta Oeste. La pasión por el arte en todas sus expresiones encuentra un lugar en la sala renovada de la Sociedad Italiana de Morón. Planeta Oeste Producciones. Los esperamos. Espectáculos de otro mundo. La Defensoría del Pueblo de Morón es un organismo público y autónomo. Tiene como misión defender, proteger y promocionar los derechos e intereses legítimos, individuales y colectivos de los habitantes de Morón. La Defensoría queda en Bartolomé Mitre 877. Atiende de lunes a viernes de 8:30 a 15 y podés llamar al 0800-666-0957 o enviar un email a defensoría.consultas@moron.gov.ar. También búscanos en Facebook como Defensoría del Pueblo de Morón. Y ya terminando este programa, el número 328, estamos ya en camino a los 400 que usted quería el año pasado, así que vamos a tener tiempo de festejar seguramente. Y queríamos... Siempre, usted siempre vamos allá. Queríamos contarles que lo han invitado al Defensor del Pueblo desde la Asociación de Fomento de Villa Sarmiento.
para charlar un poco sobre la llamada reparación histórica que estamos tramitando aquí, gracias también a la intervención de Enrique Pochat, que con su título de abogado puede patrocinar a estos vecinos y vecinas de Morón. La charla se va a hacer este día martes, 21 de marzo a las 18 horas. La dirección es la calle México 786 en Villa Sarmiento. Así que todos aquellos que estén dentro, jubilados, pensionados, que se encuentren dentro de la posibilidad de cobrar este ajuste o no lo sepan y quieran averiguar, pueden acercarse allí a las 18 horas que vamos a estar el Defensor del Pueblo junto a su equipo de trabajo asesorando, informando y en algunos casos hasta podemos hacer algún tipo de intervención ya mediante la página de ANSES, si es que cuentan con la clave de seguridad social que les pedimos que la traigan. Así que los invitamos a todos y todas las jubiladas y jubilados a que se acerquen entonces el martes a la calle México 786 en Villa Sarmiento. Además, bueno, queríamos contarles un poquito que hay un nuevo ciclo de Teatro por la Identidad en el Transformador. El Transformador queda en la calle Caseros al 200, esquina Lavayola, 2 cuadritas de la estación de Aedo. Como siempre, amigos, siempre nos invitan también a este tipo de actividades. Se interpretarán 2 obras, una que se llama Radio Mensajes de Gastón Cerana y Filigrana sobre papel de Ariel Barchirón. La entrada es a las 21 horas, puntual, la entrada es gratis por supuesto, pero siempre hay una salida a la gorra que decimos que sea solidaria y responsable. Va a haber buffet rico y autogestivo por supuesto, como siempre nos tiene acostumbrados el Transformador. También hay obra de teatro en el Teatro Municipal Gregorio de la Ferrera, ahí en Brown y San Martín, en la Plaza San Martín que estamos todos acostumbrados, donde también hoy hasta mañana está la Feria de las Colectividades, así que también pueden ir a comer algo rico. Va a haber este sábado a las 21 horas la obra teatral La Puta Respetuosa de Jean-Paul Sartre, y el domingo 19, mañana a las 20 horas la compañía de danzas urbanas protagonizará Grito Interior, una apuesta de danza contemporánea que homenajea a la fundadora de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor. Esto tiene que ver con el marco del Día de la Memoria y la Justicia la semana que viene. Así que bueno, los invitamos a participar en estas actividades gratuitas y ya nos ha ido el programa, ¿verdad, Enrique? Nos vamos acercando hacia el mediodía, momento de terminar el programa semanal del Defensor del Pueblo, pero la actividad del Defensor del Pueblo, Abraham Gac y su equipo de colaboradores, continúa durante toda la semana, de lunes a viernes, en el horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Estamos dispuestos para atender de la mejor manera posible tu reclamo, tu pedido de orientación, tu denuncia, en la sede de Bartolomé Mitre 877 en Morón, sede del Defensor del Pueblo de Morón. También ese reclamo, esa denuncia, ese pedido de orientación, esa consulta se pueden hacer llegar por teléfono a la línea gratuita del Defensor del Pueblo 0800 666 0957 o por correo electrónico defensor@defensoriamorón.gobelarga.ar. La Defensoría del Pueblo de Morón tiene su página virtual, su página web, como habitualmente decimos, www.defensoriamorón.gobelarga.ar. Allí, entre otras noticias importantes, también hay un espacio para poder dejar tu reclamo, comunicarte con el Defensor del Pueblo de Morón. Medios de comunicación electrónicos tenemos también otros, en Facebook, Defensoría del Pueblo Morón, o a través de Twitter, @Defensoría Morón. Hay modos de comunicación, nosotros estaremos muy reconocidos si los utilizan. Y el próximo sábado pensamos que podremos acompañarlos nuevamente, como lo hacemos ya hace 9 temporadas. Y habitualmente terminamos deseándoles, y hoy también lo hacemos, una feliz semana de trabajo, de encuentro con la familia. Aquí hemos estado con el Defensor del Pueblo, Abraham Gac, con Valeria Fernández, con Florencia Citelli, un servidor, Enrique Pochat. En nombre de todos ellos, entonces, ese deseo de felicidad, ese deseo de trabajo en definitiva por la paz y la justicia. Hasta el próximo sábado.
Hacé valer tus derechos. Con el Defensor del Pueblo, Abraham Leonardo Gac y su equipo de colaboradores.